visto, bueno, primero que todo las generalidades del abdomen, vimos la parte de las paredes, la pared abdominopélvica, ¿cierto? En esa pared abdominopélvica vimos los planos, que no los vayan a olvidar por favor, porque es algo que les van a preguntar en cirugía general. ¿Sí? ¿Cuáles son los planos que se inciden para cualquier cirugía a nivel de abdominopelvis? Entonces tenemos primero la piel, luego tenemos la fascia superficial, luego los músculos, luego la fascia profunda, fascia transversalis y el peritoneo y las vísceras. Características de esa fascia superficial, recordemos que esa fascia superficial se dividía en dos, en una capa adiposa que era la más superficial, que era la denominada la fascia de Camper, y la parte más profunda de esa fascia superficial, que es una telita, que es una membrana, y se llama la capa membranosa o la de escarpa. Esa misma fascia de escarpa, ¿sí? Cuando llega a la pelvis, empieza a rodear esa fascia de escarpa, empieza a rodear las vísceras pélvicas, ¿sí? Lo que están ahí, los genitales, la vejiga, la parte terminal del recto, y en ese momento se llama la fascia de Cores, ¿correcto? En cuanto a los músculos, entonces debajo de esa fascia superficial estaban los músculos, 4 músculos, uno que es el más superficial, debajo de la fascia superficial, es el músculo oblicuo superficial u oblicuo externo. Luego tenemos el oblicuo profundo u oblicuo interno. Luego viene el transverso del abdomen y en la parte central teníamos los músculos rectos. Algo que también no se les olvide nunca es que esos músculos, los 3 músculos de la pared anterolateral, no tienen la misma disposición en el abdomen, en abdominopelvis. Son los mismos músculos en toda la región, pero no son los mismos músculos en abdominopelvis. La distribución. A nivel supraumbilical, ¿sí? Los músculos iban oblicuo superficial, el oblicuo profundo cuando llegaba a los rectos se abría en 2, unas fibras se iban por encima de los rectos, otras fibras se iban por debajo de los rectos. Luego debajo de los rectos iba el transverso del abdomen, luego la fascia transversalis, peritoneo. ¿Sí? A nivel infraumbilical, ¿cómo iban? Entonces, a nivel infraumbilical iban oblicuo superficial, profundo y transverso del abdomen, todos 3 por encima de los músculos rectos. De tal manera que por debajo de los músculos rectos, solo a nivel infraumbilical, íbamos a encontrar la fascia transversalis y el peritoneo. Esta distribución a nivel infraumbilical, les decía yo a ustedes ayer, que hace que la región infraumbilical en todos nosotros sea una pared débil. Y les decía que esa debilidad hace o predispone a las hernias. Les decía yo ayer, ustedes no van a encontrar hernias supraumbilicales, ¿sí? A menos que sea una hernia por dehiscencia de suturas, es decir, que al paciente, por ejemplo, lo operaron de una úlcera perforada, por ejemplo, ¿sí? Y de repente la sutura no quedó muy bien hecha, ¿cierto? Y entonces con los años las vísceras van empujando hacia afuera, cuando tosemos, cuando nos sentamos, cuando nos caminamos, cuando nos acostamos, cuando comemos, permanentemente las vísceras están empujando hacia afuera. Entonces, si ese peritoneo y esos planos quedaron como mal suturados, ¿sí? Entonces empiezan las vísceras a empujar el peritoneo y poco a poco se va debilitando la cicatrización y empieza a protruir la hernia. Esa hernia se llama hernia por eventración o por dehiscencia de suturas. Pero no voy a decir que es normal. Si la causa es diferente a esa, no vamos a encontrar las hernias a nivel supraumbilical, siempre a nivel
infraumbilical. Y una segunda desventaja que tenemos en nuestra pared infraumbilical es que todos tenemos una segunda zona de debilitamiento de la pared, que ahorita la vamos a ver, que se llama el triángulo de Hessel-Basch. Todos tenemos ese triángulo, todos tenemos ese debilitamiento, ¿correcto? Bueno. Veíamos, por ejemplo, que esos músculos, los tres músculos, aquí en la región central se unían junto con los rectos y me formaban esta línea que era la línea alba. Esa línea alba pues me demuestra la unión de las aponeurosis de los tres músculos de la pared anterolateral con los músculos rectos. Teníamos en esta zona otra zona pequeña que se llama el tendón conjunto. Ese tendón conjunto solo lo forma las aponeurosis de los músculos oblicuo profundo y el transverso del abdomen. ¿Por qué el oblicuo superficial no forma parte ahí? Porque el oblicuo superficial, que lo vamos a, superficial, que lo vamos a ver ahora, él me va a formar un ligamento, que es el ligamento inguinal. Ahorita lo vamos a ver bien. ¿Listos? Bueno, vimos también el peritoneo, las reflexiones del peritoneo. A nivel abdominopélvico, el peritoneo me puede formar lo que son los mesos. Teníamos el mesocolon transverso, que ese mesocolon transverso me dividía el abdomen en vísceras supramesocólicas y vísceras inframesocólicas. Teníamos el mesenterio, que es el que está uniendo el intestino, el yeyuno con el ilion, que ambos son partes del intestino delgado, ¿sí? Los ligamentos que también unen órganos con órganos, ¿cierto? ¿Y cuál era la diferencia entre un mesenterio y un ligamento? Que en el mesenterio encuentro pedículos vasculares y pedículos nerviosos, o sea, vasos sanguíneos grandes. Y a partir de esos vasos sanguíneos grandes salen vasos terminales, ¿cierto? En el ligamento no. En el ligamento solo encontramos vasos terminales. Solo encontramos vasos terminales, ¿correcto? Otra, a nivel pélvico, tenemos que ese peritoneo me formaba, en el caso de los hombres, una reflexión, en el caso de las mujeres, dos reflexiones. En el caso del hombre era el recto vesical, que es esta reflexión del peritoneo. En el caso de las mujeres tenemos el vésico uterino y el recto uterino, ¿correcto? Bueno, comenzamos con esto, la región inguinal, ¿cierto? En la región inguinal yo voy a encontrar tres elementos muy importantes, que también son muy importantes para ustedes, que no lo olviden, porque eso lo van a ver ustedes también, lo van a tener en cuenta en cirugía general, cuando estén asistiendo a una herniorrafia, ¿cierto? En gineco, una histerectomía, ¿verdad? Cualquier cirugía a nivel de esta región, por ejemplo, también a nivel de cirugía general, por ejemplo, que los médicos vayan a hacer una colostomía, ¿verdad? ¿Cuáles son esos tres elementos importantes que no debemos olvidar nunca? El ligamento inguinal, ahorita vamos a hablar detalladamente de ellos, el tracto iliopúbico y el conducto inguinal. Entonces, hablemos primero del ligamento inguinal. Ya les dije ahorita quién forma el ligamento inguinal. El ligamento inguinal lo forma unas fibras de la aponeurosis, unas fibras de la aponeurosis que se separan de todo el músculo oblicuo superficial, ¿sí? Mientras que el oblicuo superficial, una parte, la mayor parte, va a irse para acá, ¿verdad? Para formar la línea alba. Una pequeña porción de esa aponeurosis se me va hacia acá, se enrolla y se va hacia acá. Ese es el ligamento inguinal, ¿verdad? Bueno,
Ese ligamento inguinal es un punto de reparo muy importante. Acuérdense que detrás de ese ligamento inguinal vamos a encontrar el paso de la arteria femoral de abdomen, de pelvis hacia miembro inferior. Vamos a encontrar el paso de la vena femoral de miembro inferior hacia pelvis. Vamos a encontrar los linfáticos femorales. Vamos a encontrar el nervio femoral. ¿Y ahora esto qué le pasó? Acuérdense que no se usan epónimos. Anteriormente se llamaba ligamento de Pupart. No usen eso, simplemente que se los pongo ahí para que en el evento que si por algún accidente está trasnochado, si empiezan a leer algo de morfo, Pupart es el ligamento inguinal. El día es ligamento inguinal, ¿cierto? ¿Quién lo forma? Ya les decía que unas fibras del músculo oblicuo superficial u oblicuo externo. Ese ligamento, ahorita vamos a ver el trayecto inguinal, el conducto inguinal. Ese ligamento inguinal me va a formar el piso del conducto inguinal. Ahorita hablamos bien del conducto inguinal, ¿correcto? Muy bien. Ese ligamento inguinal se origina a nivel de la espina ilíaca anterosuperior y va a terminar una parte, la mayor parte va a terminar en la sínfisis púbica, ya en la espina del pubis. Pero cuando está llegando el ligamento inguinal a la espina del pubis, hay otras fibras de ese ligamento inguinal que se desprenden y me van a formar otros dos ligamentos. Un ligamento se va a llamar el ligamento lacunar y el otro se va a llamar el ligamento pectíneo, ¿cierto? El ligamento pectíneo es el nombre actual, anteriormente se llamaba ligamento de Cooper. Esos dos ligamentos, viene el ligamento inguinal, bien, va bajando en diagonal para llegar a la sínfisis púbica. Se desprenden esas fibras y se van hacia atrás y me forman esto en forma de cuña. En forma de cuña, ahí están esos dos ligamentos, como en forma de triángulo. Viene el ligamento, acá está la espina ilíaca anterosuperior y acá está la sínfisis púbica. Viene el ligamento, ¿verdad? Una parte se inserta acá y otra parte hace esto, ¿sí? Y me forman acá el ligamento, todo esto en forma de cuña, en forma de triángulo sería el ligamento lacunar y este sería el ligamento pectíneo. Y aquí voy a tener la vena, la arteria y el nervio femoral. Esto es lo que se llama triángulo femoral. Entonces, ese triángulo femoral, uno de los vértices me lo forman el ligamento lacunar y el ligamento pectíneo. ¿Sí? Ya les muestro dónde está. Mírenlo acá. Entonces, este es el ligamento inguinal. Mírenlo acá. ¡Pum! Llegó. Y se reflejó una parte, ¿verdad? Ligamento lacunar y acá encerradito esto sería el ligamento pectíneo. Aquí iría, este es la parte del conducto femoral, la vena femoral, la arteria femoral, el nervio femoral, ¿sí? El van femoral. Bueno, muy bien. Nuevamente lo tenemos acá, el ligamento inguinal. Esto que ustedes ven acá es el conducto inguinal, que ahorita lo vamos a ver. Y estas son las dos reflexiones, ¿cierto? Las dos reflexiones del ligamento lacunar. Entonces, del ligamento inguinal. Todo esto va a ser el ligamento lacunar y esto blanquito que ustedes ven allá metido dentro del ligamento lacunar es el ligamento pectíneo, ¿correcto? Bueno. Luego viene el tracto iliopúbico, segundo elemento que vamos a ver a nivel de la región inguinal, el tracto iliopúbico. El ligamento inguinal el ligamento inguinal me lo formó una parte del músculo oblicuo superficial. El tracto iliopúbico que está detrás
del ligamento inguinal me lo forma una parte de la fascia transversalis. Ayer hablábamos de ese músculo, la fascia transversalis. Y también ese tracto iliopúbico ayuda a formar el conducto inguinal, ¿sí? El tracto iliopúbico, el piso del conducto inguinal me lo forma el ligamento inguinal, ¿sí? Pues esto, imaginemos que este es el conducto inguinal, anterior, posterior, superior, inferior. Este piso me lo formó ¿quién principalmente? Ligamento inguinal. Esto es bueno, es un conducto. Ahora, la parte posterior, acá, ¿quién me lo formó? El tracto iliopúbico. Aquí vendría así el ligamento inguinal. Este sería, mi brazo sería el ligamento inguinal. Y detrás del ligamento inguinal está el tracto iliopúbico. Y ese tracto iliopúbico me ayuda a formar la pared posterior del conducto inguinal. La pared posterior. Y también ayuda a reforzar el piso del conducto inguinal. ¿Quién me forma principalmente el piso del conducto inguinal? Ligamento inguinal. ¿Quién lo refuerza? El tracto iliopúbico. ¿Sí? ¿Quién me forma principalmente la pared posterior del conducto inguinal? El tracto iliopúbico. Entonces, esto es anterior, esto es posterior, ¿cierto? Este es el conducto inguinal, esto es el ligamento inguinal y mire el tracto iliopúbico, formándome la parte posterior, ¿cierto?, del conducto inguinal. Y ayuda a formar, mire, un pedacito, ayuda a reforzar el piso del conducto inguinal. Nuevamente, mire acá el ligamento lacunar, este es el ligamento inguinal, el ligamento lacunar, aquí estaría, el dibujo no lo trae, pero aquí estaría el ligamento pectíneo, allá adentro estaría el ligamento pectíneo. Esto que ustedes ven, no sé, como en un color lila, algo así, esto es el triángulo de Hesselbach, que esa es la otra zona de debilitamiento que nosotros tenemos, todos, ¿sí? Y esa zona de debilitamiento es más débil en las mujeres que en los hombres, y ahorita van a entender, ¿sí? Todos tenemos esta zona de debilitamiento, todos, ¿correcto? Bueno, ¿quién está formando ese triángulo de Hesselbach? El piso me lo forma la parte del ligamento inguinal y el tracto iliopúbico. La pared medial me la forman los músculos rectos, la pared lateral me lo forman los vasos epigástricos inferiores, ¿sí? Esa zona es súper débil. Si ustedes se dan cuenta, ahí no hay sino una membrana, ni siquiera hay un músculo. Por eso es tan débil. Bueno, muy bien. Y finalmente tenemos el conducto inguinal. Entonces ya vimos el ligamento inguinal, vimos el tracto iliopúbico y ahora vemos el conducto inguinal. El conducto inguinal, pues el nombre me lo dice, es un conducto, es un tubo, por así decirlo, que tenemos todos nosotros desde la parte central de la región inguinal hacia la parte medial de la región inguinal, ¿correcto? Por ese conducto van a pasar, tanto en hombres como en mujeres, una serie de estructuras muy importantes. Mire el conducto, ¿sí? Hasta aquí llega el conducto, ¿sí? Desde la parte central de la región inguinal hasta la parte medial de la región inguinal. Mire el ligamento inguinal formándome el piso, ¿cierto?, de el conducto inguinal. Y este pedacito que ustedes ven también del piso es el tracto iliopúbico, y allá veo la pared posterior del tracto iliopúbico, ¿sí? Acá veo el ligamento lacunar y acá estaría el ligamento pectíneo. Ok. Ese conducto pues tiene dos orificios, de entrada, uno de entrada y otro de salida, ¿correcto? Entonces, el orificio tiene dos orificios, 1 y 2, ¿correcto? Este
se llama el anillo inguinal profundo, ¿sí? Anillo inguinal profundo o interno. Anillo inguinal profundo o interno. Y esa es la entrada para el conducto inguinal, ¿sí? Por ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por ese conducto inguinal, por ese anillo inguinal profundo? ¿Qué va a pasar? En el caso de los hombres, el conducto deferente. Ese conducto deferente viene desde el testículo, sube, ¿sí? Y se mete por ese conducto inguinal, ¿verdad? Se mete para después unirse con un conducto de la vesícula seminal, ¿verdad? ¿Qué más encuentro en ese conducto inguinal en el caso de los hombres? Los vasos testiculares, la vena, la arteria testicular. En el caso de las mujeres encuentro el ligamento redondo del útero. Ligamento redondo del útero, ¿sí? Muy bien. Y tenemos el otro orificio, que es el que queda hacia la región medial, es el anillo inguinal superficial o externo, ¿verdad? Anillo superficial o externo. Muy bien. Entonces, aquí está el conducto. Este sería el anillo inguinal profundo y este sería el anillo inguinal superficial, ¿correcto? Y esto acá es el triángulo de Hesselbach, ¿verdad? Es el triángulo de Hesselbach. Entonces, como esa zona es débil, el triángulo de Hesselbach normalmente es débil, por diferentes motivos, ¿sí? Que se aumente cosas que aumenten la presión intraabdominal que les decía ahorita, que la tos, que el hipo, las abdominales, caminar, levantarse, acostarse, hasta el mismo pujo para la defecación. Entonces van golpeando acá esto, van golpeando la víscera, va golpeando, ¿sí? Va golpeando, y entonces ¿a esto qué le va pasando? ¿Se va qué? Protruyendo, se va yendo hacia adelante, ¿sí? Se va yendo hacia adelante. Y se me forma un saco, y ese saco se llama saco herniario. Y dentro de ese saco herniario hay una víscera, esa es la hernia. Ahorita vamos a ver los tipos de hernia que hay, ¿sí? Les decía entonces que en la mujer es más débil este triángulo de Hesselbach. Entonces en la mujer es más frecuente, más propensa a esta hernia. Y en los hombres a esta hernia, ¿sí? Que la víscera se meta en nosotros los hombres, que la víscera se meta por el anillo inguinal profundo, atraviese todo el conducto inguinal y caiga en el escroto. En la mujer es más frecuente que la víscera salga por el anillo inguinal superficial. Por el anillo, o sea, no entraría la víscera por el anillo inguinal profundo. Aquí tenemos el conducto inguinal, ¿cierto? Allá se ve atrás el orificio, el anillo inguinal profundo, anillo inguinal superficial. Entonces, ese conducto que les mostraba ahorita haciendo la simulación con este estuche, ¿quién me forma cada parte de ese anillo, de ese conducto inguinal? Entonces, la parte anterior, recordemos nuevamente, habíamos dicho que esto era superior, inferior, anterior, posterior. ¿Quién me forma la parte anterior de ese anillo inguinal? Me lo va a formar el músculo oblicuo superficial. El músculo, no el ligamento. El ligamento es ¿qué? El piso. El músculo oblicuo superficial me forma la pared anterior del conducto inguinal. La pared posterior ya la vimos. ¿Quién me la formaba? El tracto iliopúbico. ¿Y ese tracto iliopúbico de dónde se originó? De la fascia transversalis. ¿Quién me forma el ligamento inguinal? El músculo oblicuo superficial. ¿Quién me forma el tracto iliopúbico? El músculo transverso. La fascia transversal, no el músculo transverso, ¿cierto? Muy bien, el piso ya sabemos que es el ligamento inguinal
Y el techo me lo va a formar la fascia transversal, principalmente. Entonces, piso del conducto, ligamento inguinal. Pared anterior, músculo oblicuo superficial. Pared posterior, tracto iliopúbico. El techo, fascia transversales. ¿Sí? Creo que yo tengo acá un dibujito. Mírenlo acá. ¿Sí? Aquí está el conducto. Entonces la pared superior, inferior, anterior y pues obviamente la parte posterior. Ahí está quién forma cada uno de esos que lo acabamos de ver, ¿cierto? En el caso del hombre, la víscera entraría por acá, por el anillo inguinal profundo, atraviesa todo el conducto inguinal, sale por el anillo inguinal superficial y cae el escroto. El escroto, ya de todas maneras lo recuerdo que lo vamos a ver más adelante, es esa bolsa donde están contenidos los testículos. En el caso de la mujer, aquí estaría el triángulo de Hesselbach. Entonces la víscera protruye así, solamente sale por el anillo inguinal superficial. Entonces me genera la famosa cervix. Ya habíamos visto que pasa por el conducto inguinal tanto del hombre como en la mujer. En el hombre dijimos que pasaba el conducto deferente, pasaba la arteria y la vena testicular, ¿cierto? En la mujer pasa el ligamento redondo del útero. Hernia inguinal directa. Entonces, cuando una víscera protruye, en este momento no me importa por dónde está protruyendo, por el conducto inguinal o por la región inguinal, hablamos que es una hernia inguinal, ¿sí? Ahora, si la hernia inguinal, ¿cierto? Si la hernia inguinal solamente sale por el anillo inguinal superficial, es una hernia inguinal directa. ¿De dónde viene esa hernia? ¿De dónde viene esa víscera? Arriba. ¿Qué estructura hay arriba del conducto inguinal? ¿El qué? Triángulo de Hesselbach. ¿Sí? Entonces, cuando la víscera sale desde el triángulo de Hesselbach, baja y sale por el anillo inguinal superficial, es una hernia inguinal directa. Y las hernias inguinales directas son más frecuentes en las mujeres. ¿Por qué? Porque el triángulo de Hesselbach es más débil en las mujeres que en los hombres. ¿Sí? Ahora, si la víscera entra al conducto inguinal por el anillo inguinal profundo, atraviesa todo el conducto inguinal y sale por el anillo inguinal superficial, esa es una hernia inguinal indirecta. ¿Sí? La indirecta, ¿correcto? Y ahí es más frecuente en quién, las hernias inguinales indirectas es más frecuente en quién, en los hombres, porque caen a nivel del escroto. ¿Sí? Caen a nivel del escroto. Entonces, esta hernia es ¿qué? Directa. Mire, aquí está por el anillo inguinal superficial, ¿sí? Por el triángulo de Hesselbach. Mire, esta cayó en el escroto. Indirecta. Muy bien. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas. En la tercera semana de gestación aparece esto. Eso se llama conducto ónfalo-mesentérico. Ónfalo-mesentérico. La palabra ónfalo significa cordón umbilical. Mesentérico, mesentérico. ¿Qué sucede? Que cuando en la cuarta semana de gestación, cuando se está formando el tubo digestivo, se forman 3 tubos digestivos. El intestino primitivo anterior, el intestino primitivo medio y el intestino primitivo posterior. ¿Sí? ¿Qué le llama la atención de ese dibujo, Pánico, que dice? ¿Qué le llama la atención? Sí, está unido porque es tubo digestivo.
¿Cómo? ¿Curvatura? ¿En qué sentido la curvatura? O sea, no sale, sino que rodea, ¿no? No. Abajo lo de que tú decías de la hernia, ¿no? ¿Abajo en dónde? Acá, o sea, esto que sale acá. Levántese y señale porque me señalan y uno ciego. Resulta que en la cuarta semana de gestación, cuando se forma el aparato digestivo, las vísceras del intestino primitivo medio quedan por fuera del abdomen del feto, en el cordón umbilical. Por eso se llama ófalo, cordón umbilical, mesentérico, mesenterio. Y ya sabemos qué es mesenterio, peritoneo, que está rodeando unas vísceras. Esto es intestino primitivo medio. Está metido aquí afuera, en el conducto onfalomesentérico. Ese se llama la hernia fisiológica. Eso ocurría en todos nosotros. Esa hernia fisiológica va desde la cuarta semana hasta la semana 12 de gestación. En la semana 13, comenzando la semana 13, el embrión se pega una estirada. Crecemos bastante. Entonces va a haber espacio. ¿Por qué se mete el intestino primitivo medio acá? ¿Qué vísceras se originan en el intestino primitivo medio? Duodeno, yeyuno, ilio. Todo el intestino delgado está metido acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se mete acá el intestino primitivo medio? Porque acá no hay espacio. Porque el embrión es muy chiquis. Entonces, en la semana 13 se pega la estirada. Entonces, ¿qué sucede? Que ya hay espacio acá en la cavidad abdominopélvica. Entonces, la víscera, ¿qué hace? Se mete al abdomen y se cierra el conducto onfalomesentérico. Como ya en ese conducto no hay mesenterio, porque ya quedó el mesenterio dentro del abdomen, ¿sí? Entonces solamente se llama ónfalo, conducto onfálico, o sea, cordón umbilical. Pero queda un huequito. Queda un huequito. ¿Sí? Puede suceder dos cosas. Que en la semana 13 no se retraiga, no desaparezca la hernia fisiológica. Y si eso no se retrae en la semana 13, no hay poder humano que haga que esas vísceras entren al abdomen del niño y el niño nace con las vísceras por fuera. Eso se llama gastrosquisis. Creo que yo tengo unas imágenes. ¿Me permite mostrarles? Creo que las tengo. Ya se hace esa, ¿cómo es que se llama esa cirugía? ¿La bolsa de Bogotá? ¿Algo así es que es? La bolsa. Profe, ahí es donde se hace esa cirugía que se llama la bolsa de Bogotá. La bolsa de Bogotá, sí. Ahorita le he puesto la bolsa de Bogotá. ¿Dónde estoy yo? Digestivo. A ver, intestino. Enfermedades congénitas. Este es el intestino primitivo medio. Sí. Esto sería el conducto ónfalo mesentérico. Mira el niño con nace con las vísceras por fuera. Esta es la bolsa Bogotá. Adivinen qué país se inventó la bolsa Bogotá. Se coloca, pero el fin es más para evitar infección. Pero la bolsa Bogotá, o sea, se creó principalmente para eso. Resulta que aquí adentro del útero de la mujer, a la víscera no le pasa nada. ¿Por qué? Porque hay líquido amniótico. Y ese líquido amniótico está protegiendo la víscera. Pero tan pronto el niño nace, ¿qué es lo primero que pierde la mamá en el parto? El líquido amniótico. Entonces queda desprotegida la víscera. Y si el cirujano, el ginecólogo toca esa víscera, se necrosa. Entonces, como ya se diagnosticó la gastrosquisis por ecografía, a esas mamitas no se les da parto vaginal, no parto cesárea. Y el ginecólogo tiene mucho cuidado de no tocar en el momento que está sacando al bebé
de no tocar esto. Y se tiene lista la bolsa Bogotá, es una bolsa de lactato, de milk, la de suero, ¿sí? Y envuelven al niño en esa bolsa, al niño no, a la víscera, envuelven la víscera. Señora. ¿Eso se vuelve a meter o cómo hace? Sí, claro, toca operar al niño, ya iba para eso. Entonces, esta es una cirugía de urgencia, no porque el niño se pueda morir si no se opera rápido, sino para evitar la necrosis de las vísceras. ¿Sí? Entonces, a ese niño se opera rápido, se le hace una plastia, una abdominoplastía, la víscera se introduce, se cierra y ya queda el chinito vivo. ¿Sí? ¿Y eso no funciona, no le causa nada? No, para nada. ¿Cómo hacen para introducirla? Sí, dice que no puede tocarla. Se abre. No, o sea, Hacia arriba. y solamente abriéndolo, que ella misma Inmediatamente, porque aquí adentro se generó un hueco, un espacio. Ah, ok. Tan pronto se extiende la pared abdominal, Cae solo. cae sola, solita. Yo cerré la otra. Ay, mucha bola. ¿Dónde iba? Ah, sí, cierto que ya habíamos terminado. ¿Dónde voy? A baúles. Muy bien, pregunta, chicos, dudas, inquietudes. Bueno, listo. Terminamos las generalidades. Ahora vamos a entrar en las vísceras, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de las vísceras supramesocólicas. Antes de comenzar a hablar de las vísceras, para ahorrarnos tiempo, entonces hay unas dos cosas que no voy a ver, o sea, la digo ahorita para no verla más. Bueno, sí, dos cosas. La primera, ahorita no vamos a ver la vascularización, ¿sí? No voy a hablar de arterias y venas. ¿Por qué? Porque una clase, una vez terminemos todo esto, es una clase única, donde veo toda la aorta con sus ramas a nivel abdominopélvico y las dos venas, cava inferior y porta. Pero me gusta hacer la secuencia para que no se pierda el hilo, ¿verdad? Porque aquí yo puedo hablar, no, que el tronco celíaco y hablamos del estómago, que el duodeno, tal cosa, pero no veo la conexión, entonces nos dispersamos más fácilmente, ¿sí? Entonces, ahorita no hablo de arterias ni venas. 2, de una vez hablemos de inervación, ¿sí? De abdomen, la inervación simpática y parasimpática. Por allá cuando vimos toras, ¿sí? Hablamos de eso, ¿verdad? 1, del décimo par craneal, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama el décimo par? Usted la representa. Se llama par. Par, sí, ese se llama par. Pablo. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo es? Gastro. Pues búsquenlo. Gastro. Guarde todas las cartas del novio y ya. Gastro. ¿Cómo? Neumocardio Eso. gastroentérico. ¿Sí? Décimo par. Entonces, ese décimo par es el encargado de dar la inervación parasimpática de todas las vísceras también supramesocólicas. Fácil, ¿cierto? Todas las vísceras supramesocólicas que vamos a ver hoy: estómago, duodeno, páncreas, vaso, hígado, vesícula biliar. La inervación parasimpática está dada por el décimo par craneal o neumocardio gastroentérico. ¿Se acuerdan que yo les hacía un dibujito de ese décimo par por allá que estábamos hablando?
que les mostraba el esófago cuando hablamos de mediastino posterior, que veíamos el esófago, que era un órgano del tubo digestivo, y que por aquí arriba nació el décimo par, allá en una cosa que se llama el piso de cuarto ventrículo. Entonces venía el décimo par, dos raíces, dos troncos del décimo par, uno qué y otro qué, uno qué y otro qué, correcto, derecho e izquierdo, ¿sí? Ellos bajan al ladito de la tráquea, al ladito de la carótida, baja el décimo par izquierdo, décimo par derecho, y va por todo el esófago, ahí pegaditos al esófago del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Qué pasaba con ese décimo par? Él emitía, hagámoslo acá, él emitía, los dos troncos emitían raíces nerviosas hacia adelante y hacia atrás. Y ahorita lo vamos a ver en imágenes, ¿sí? Y me formaban como una malla, como una red de puros vasos, de puros nervios, ¿sí? Para inervar, de ahí salían neumocardio. O sea, para inervar, ¿qué? Neumo, pulmón, pleura, cardio, corazón, pericardio, ¿sí? Después seguía bajando ese décimo par y por acá teníamos un músculo, correcto, que era el músculo diafragma, o que es el músculo diafragma, y entonces ese décimo par se mete por ese, atraviesa, ¿sí? Ese diafragma por un orificio. El diafragma, y les decía yo a ustedes, el diafragma tiene tres orificios, tres hiatos. Uno se llama el hiato de la cava inferior. Julián, ¿qué va a pasar por el hiato de la cava inferior? La ven acá. ¿Cuál? Inferior. Pues sí, si se llama cava inferior, pues pasa a la cava inferior. Entonces, por ese hiato de la cava inferior, sube la cava inferior, atraviesa, va del abdomen hacia el tórax. Y no solamente pasa a la cava inferior, sino que al ladito de la cava inferior va a estar bajando un nervio que se llama el nervio frénico, ¿sí? Luego más abajito, a la altura, el hiato de la cava inferior está a la altura de T8, de la vértebra torácica 8. Hacia la altura de la vértebra torácica 10 está el hiato esofágico. ¿Quién va a pasar por ese hiato esofágico? Por el hiato esofágico, ¿quién pasa? Empieza con E de esófago y termina en O de esófago. El esófago, si el hiato se llama esofágico, no va a pasar la arteria testicular. Depende, porque si vamos a entrar a un parcial se nos sube todo. Entonces pasa el esófago de tórax hacia abdomen. ¿Y quién estará acompañando a ese esófago? Los nervios. Por ese hiato, el décimo par. Y más abajito, a la altura de T12, tengo otro hiato que es el hiato aórtico, que va a pasar la arteria aorta de tórax hacia abdomen y va a pasar el conducto torácico y el conducto linfático. Entonces, antecitos de que el esófago, y lo hacía yo acá en la representación, yo soy el esófago, tronco, décimo par izquierdo, décimo par derecho. Entonces, antecitos de que el esófago atraviese el diafragma, los troncos hacían esto. El que estaba en izquierdo se me va hacia ¿dónde? Anterior. Y el que estaba a la derecha se me va hacia posterior. ¿Sí? Y entonces ya aquí, hacia el final del esófago en tórax y en abdomen, ya no hablamos de tronco izquierdo y derecho, sino tronco ¿qué? Anterior y posterior. De esos dos troncos anteriores y posteriores salen todos los nervios que van a inervar las vísceras supramesocónicas. ¿Sí? Eso, la parte terminal del esófago, que acá lo estamos viendo, el estómago, ¿sí? El páncreas, el duodeno, el vaso, el hígado, la vesícula biliar. Inervación parasimpática, décimo par. ¿Listo? Entonces no voy a hablar ahorita de inervación. Pero también nosotros tenemos una inervación ¿qué? Simpática. Entonces también por allá cuando vimos mediastino posterior, veíamos que en el tórax y en el abdomen, pues obviamente en el abdomen, se me van a formar tres nervios simpáticos muy grandes.
3 nervios simpáticos muy grandes. Creo que yo les decía cómo se forman los nervios simpáticos, o de dónde salen los nervios simpáticos. Sí, yo les decía. De las astas laterales, de los segmentos medulares, de T1 hacia abajo. Alzheimer no tengo. Entonces, de los segmentos medulares, médula espinal, ¿sí? Torácicos, desde T1 hasta donde se acaba la médula espinal, saldrán unos nervios simpáticos. Entonces se va a llamar T1, T2, T3, T4, T5, T10, T11, T12, L1, L4, L5, S1, así, etc. Entonces, ¿cuáles me interesan ahorita? T6 a T9, T10, T11 y T12. Estos son nervios simpáticos. Los nervios simpáticos T6, T7, T8, T9 salen de la médula espinal y en un trayecto se van a unir y me van a formar un nervio que se llama el nervio esplácnico mayor. T10 y T11 se unen, me van a formar el nervio esplácnico menor y T12 me forma el nervio esplácnico inferior. Ahorita, ¿cuál me interesa? ¿Sí? Para vísceras supramesocólicas. Esto, el esplácnico mayor me inerva simpáticamente tórax, ¿sí? Pulmón, corazón, ¿sí? El esplácnico mayor me inerva estómago. El esplácnico mayor, estómago. Y el resto de las vísceras supramesocólicas, principalmente, y le ayuda el esplácnico menor. O sea, hígado, duodeno, vaso, vesícula biliar, páncreas, están inervados principalmente por el esplácnico mayor. ¿Y le ayuda a quién? El menor. El estómago solamente. El mayor. Listo, inervación lista. ¿Ya? Entonces no vamos a ver eso. No, pues. Listo. Bueno, estas son las vísceras supramesocólicas, además del hígado y la vesícula biliar. ¿Por qué no está el hígado y la vesícula biliar ahí? ¿Sí? Porque ellos están a través de conductos, ¿sí? Pero son supramesocólicos. Entonces, empecemos con el esófago abdominal. El esófago rápidamente era un órgano del tubo digestivo que comenzó en ¿dónde? A nivel del cuello, ¿sí? Pasa por todo el tórax y llega una pequeña porción al abdomen. Más o menos son 2 centímetros. Ese esófago abdominal mide más o menos 2 centímetros, nada más. ¿Qué es que? Esa parte del esófago que entró por el hiato esofágico al abdomen y enseguida se une con el estómago. Enseguida se une con el estómago. Imaginen, 2 centímetros, esto de 2, 3 centímetros, depende de los dragones que somos, entonces mide 2, 3 centímetros, ¿verdad? El esófago en toda su extensión tiene 3 estrechamientos, tiene 3 zonas de estrechamiento natural, ¿sí? Es importante que uno se acuerde de estas 3 zonas de estrechamiento. ¿Por qué? Porque de repente yo al paciente le mando a hacer un endoscopio, ¿sí? Y el gastro me va a reportar, el endoscopista me va a reportar las zonas de estrechamiento, ¿sí? Pero si a mí se me olvida, yo digo, ay, pues madre, de razón de que este paciente está enfermo, tiene el esófago estrecho en 3 partes, ¿sí? Y resulta que eso es normal. ¿Cuáles son esas 3 zonas de estrechamiento? La primera, donde termina la faringe y comienza el esófago. Ahí, ¿se acuerdan qué estructura estaba acá? En la mitad.
¿Qué hacía esto? La epiglotis. Aquí atrás, esófago, aquí adelante, tráquea. ¿Sí? Aquí arriba, la laringofaringe. ¿Cierto? Entonces, ahí es la primera zona de estrechez. Donde termina la faringe, viene la faringe, se estrecha un poquitico y ahí ya empieza, ¿qué? Esófago. Se vuelve a ensanchar. Se vuelve a ensanchar el esófago. Primera zona de estrechez. Segunda zona de estrechez, a nivel del tórax. Esa zona se llama la broncoaórtica, porque me coincide, y se llama así porque esa parte del esófago es la que está justamente donde se forma el callado aórtico y donde la tráquea, está la carina y se bifurca la tráquea en los bronquios principales. Y aquí estaría el callado. Y entonces, esos dos elementos me comprimen el esófago un poquitito. Y el tercero es donde termina donde el esófago va a atravesar el hiato esofágico, ¿sí? Donde el esófago atraviesa el hiato esofágico, que se llama el estrechamiento diafragmático. ¿Verdad? Muy bien. Ok. Él desemboca, como les decía, a nivel del estómago y resulta que a nivel del hiato hay un ligamento, ¿sí?, que se llama el ligamento frenoesofágico. ¿Cuál es la función de ese ligamento frenoesofágico? Imaginémonos que este marcador es el esófago, mi mano es el diafragma y este es el hiato. Este es el hiato esofágico, ¿sí? Entonces, atravesó el esófago, el hiato, y llegó acá y se unió con el estómago. Listo, ese sería el esófago abdominal. El ligamento frenoesofágico lo que evita es que el esófago esté, ¿qué?, moviéndose dentro del hiato. Fija el esófago dentro del hiato para que el esófago no se mueva. En algunas ocasiones, especialmente cuando el paciente tiene gastritis y esos pacientes con gastritis sufren de reflujo gastroesofágico. ¿Qué significa la palabra reflujo? Que se devuelve. ¿Se devuelve quién? Reflujo gastroesofágico. Se devuelve el contenido que gástrico. Se devuelve. Y resulta que, les voy adelantando de una vez ahora que veamos estómago, resulta que ahí en donde termina el esófago y se une al estómago, aquí hay un esfínter que se llama cardias. Ese esfínter se abre, pasa el alimento normalmente del esófago al estómago. En los pacientes que sufren de gastritis, ellos tienen, entre múltiples cosas, ellos van a tener hipersecreción ácida, o sea, van a tener un aumento de la secreción de ácido clorhídrico. Bueno, van a tener muchas cosas, entre esas dos importantes. Uno, aumento en la producción de ácido clorhídrico. Dos, van a tener una pérdida de la tonicidad del cardias. ¿Sí? Es decir, el cardias tiene su tono, o sea, tiene su fuerza, por así decirlo, tiene su resistencia. Llegó el alimento, tocó el cardias, se abrió el cardias, pasó el alimento al estómago y se cierra herméticamente, como si fuera una válvula cardíaca. Se cierra herméticamente. Él solamente recibe el estímulo para abrirse arriba. ¿Sí? Aquí. Entonces, si llegó el contenido alimentario acá y lo tocó, él se abre, pasa el alimento, se cierra. Normalmente en el proceso de la digestión, pues el estómago se mueve, pero vamos a ver ahorita, el estómago se mueve porque es un músculo, ¿verdad? Entonces, en ese movimiento por peristalsis, a veces hay parte de ese contenido que, digamos, se sube, ¿verdad?, y toca el cardias. Pero si yo no sufro de gastritis, mi producción de ácido es normal y fuera de eso el esfínter cardias está bien, el cardias no se abre. ¿Por qué? Porque el estímulo está recibiendo ¿en dónde? Abajo.
Para que el cardia se abre, el estímulo tiene que venir ¿a dónde? Arriba. Pero en los pacientes que sufren de gastritis, aumento en una de las condiciones de ellos es, les decía, entre las muchas que tienen, dos, que era aumento en la producción de ácido clorhídrico y dos, pérdida de la tonicidad del cardias. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que esto es el estómago, allá es el esófago, ¿cierto? Entonces acá llegó el alimento, se contrae el músculo y entonces contenido gástrico golpea al cardias y el cardias ¿qué? Se abre. Y este contenido gástrico se devuelve. Reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Y muchos de los pacientes, si de repente ustedes ven unas endoscopias de algún familiar, dos cosas. Tienen, además de gastritis, tienen esofagitis. ¿Sí? Se inflama el esófago. ¿Por qué? Hombre, pues porque esto que se está devolviendo está mezclado ¿con qué? Con ácido. Está mezclado con ácido. ¿Verdad? Entonces quema. No solamente acá, sino acá. Quema. 1. 2. Resulta que esto que se devuelve en una bola, bolo alimenticio, se devuelve en una bola mezclada con ácido. Y esa bola empieza a golpear acá, ¿cierto? Empieza a golpear esta cosa y esto, debido a que es un efecto permanente, ¿qué le va pasando a ese esófago? Se va ¿qué? Ensanchando. Se va distendiendo. Pero como ese esófago está metido dentro de ese hiato, y ahí hay un ligamento, el frenoesofágico, que es el que no deja que el esófago se mueva dentro del hiato, si viene esa bola, empieza a golpear ¿a quién? Al ligamento. Y el ligamento va perdiendo también la tonicidad, ¿sí? Entonces va perdiendo la capacidad de agarrar al esófago. Y entonces, perdónenme la analogía que voy a hacer, es cuando, por ejemplo, tenemos unas medias, esas medias que ya llevan un año y está toda jarretada, ¿cierto? Le quedan todas floreadas en la parte de arriba. ¿Qué le pasó? El caucho, como dice la mamá, sí, el resorte, se vació. Inclusive también algunos sisillos, algunos cucalillos, como decía mi mamá. Andar subiendo el calzoncillo, ¿por qué? Porque el caucho se vació, se le va a quedar uno ¿qué? Bajando. Entonces, ese ligamento que es como un caucho va perdiendo la tonicidad y va perdiendo la capacidad de agarrar al esófago. Entonces el esófago empieza ¿qué? A moverse. Con el tiempo se va moviendo cada vez más, cada vez más. Y llega un momento en que por ese hiato que se dilató, se abrió el hiato, mire cómo era el hiato antes y ahora, en la medida que el ligamento va perdiendo la tonicidad y va permitiendo que el esófago se mueva, mire cómo se va dilatando el hiato. Y entonces llega un momento en que no solamente ahí va a haber un espacio, ¿sí?, entre el hiato, una luz que llama uno, ¿sí?, sino que también se va a empezar a meter ¿quién? El fondo del estómago. Y esas son las famosas hernias hiatales, que por lo general los pacientes que sufren de gastritis, además de esofagitis, tienen hernia hiatal, grado 1, 2, 3 o 4, lo que sea. ¿Sí? En el caso del reflujo, ¿solo ocurre cuando por ejemplo tiene gastritis o por ejemplo? No, en dispepsia también, pacientes con dispepsia también pueden sufrir de reflujo. Pero por ejemplo que uno come algo así como muy fuerte y le da, pero uno no sufre de gastritis. No, sí, por eso, dispepsia, que de pronto lo que dicen algunos pacientes me cayó mal. Por ejemplo, si el paciente no puede comer ácidos, o no, ácido no picante. O les voy a poner un ejemplo que es muy típico. No sé si ustedes han escuchado a sus mamás que dicen que hay comidas irritantes. ¿Sí? Entonces, no coma cebolla porque eso es irritante. No coma pimentón. El pimentón genera mucho gas, ¿sí?, desde el momento que llega
aquí a la digestión. Y ese gas que genera el pimentón puede generar el reflujo. Por eso los pacientes que sufren de colon irritable, si comen pimentón, son una bomba explosiva. No duerman con ese paciente. El bebé empuja todas las vísceras hacia arriba. Bueno, muy bien. Entonces, mire, este es el ligamento. Este es el ligamento, este es el diafragma, esto todo es el hiato, ¿cierto? Entonces, este ligamento va perdiendo la tonicidad, entonces el hiato se va, ¿qué? Separando, se va abriendo. Entonces el esófago se mueve, empieza a moverse y empieza a meterse esto por acá, que es el fondo del estómago, la hernia hiatal. Bueno, muy bien. Irrigación no vamos a ver ahorita. Señor. No, genera la gastritis y la hernia. Porque es lo que se demora mucho tiempo para que se... Sí, claro. Sí, de poquito tiempo no. Bueno, los linfáticos. Entonces, el drenaje linfático, ¿sí? El drenaje linfático del esófago abdominal va a irse hacia los linfáticos que están en la curvatura menor, ahorita de la curvatura menor del estómago, que ahorita vamos a ver. Y de ahí, de los linfáticos gástricos de la curvatura menor o izquierdos, va a pasar a los ganglios celíacos. Resulta que tan pronto, esto es rapidito, tan pronto la aorta pasó el diafragma, ¿cierto? Bueno, me va a dar una arteria acá y me va a dar un tronco. Ese tronco se llama tronco celíaco. Alrededor de ese tronco celíaco van a estar esos linfáticos que se llaman linfáticos celíacos. Entonces, los de la curvatura menor, los linfáticos de la curvatura menor, ¿sí? Del esófago van a ir a la curvatura menor y de la curvatura menor a los celíacos. Después les digo qué va a pasar con toda esa linfa de toda esta región que vamos a ver, ¿sí? Bueno, inervación ya vimos. Miren acá, el esófago, el décimo par izquierdo-derecho, dando sus raíces, y mire, antes de entrar al hiato, se me convierte en anterior y posterior. Y todos estos nervios que salen de los troncos anterior y posterior del décimo par son los que me van a inervar la víscera supramesocortical. Estos que ven ustedes como frijolitos verdes, este es el tronco celíaco. Estos son que ven como frijolitos verdes, esos son los linfáticos celíacos. Entonces, la linfa de acá, del esófago abdominal, primero va a drenar ¿a dónde? A estos que están acá, que son los de la curvatura menor, los gástricos izquierdos. Y de aquí pasan ¿a dónde? A los celíacos, ¿sí? De los celíacos pueden coger varios caminos. Ahorita vemos qué caminos. Bueno, listo. Hagamos un breicillo.